Hola, mi nombre es Hugo. Soy un amante de la música y su historia. Mi compañera es Elizabeth. Ella es una gran conocedora de la danza y de la cultura mexicana. Juntos hemos creado Vías Sonoras. Espacio dedicado a la divulgación del legado sonoro y musical en México. Creemos que la música y la sonoridad son sumamente importantes para comprender diversos entornos sociales y culturales a través del tiempo. Acompáñanos a seguir conociendo más de la historia de la música y la sonoridad en México. Ya estamos en el primer episodio de Vías Sonoras. Mi nombre es Hugo Alonso y me acompaña Elizabeth Páramo. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Hugo, estoy muy contenta y muy emocionada de estar aquí y de grabar nuestro primer podcast, y me gustaría ver pues de qué va, qué es lo que estamos haciendo, platicar un poco de esto, y pues quisiera preguntarte cómo es que surge Vías Sonoras. Vías Sonoras comienza allá en el lejano 2013, cuando en una ocasión a mí se me ocurre hacer unas grabaciones y presentarlas vía internet. En esa época tenía más presente lo que era un programa de radio. Entonces pues yo lo que quería era como replicar y emular en formato podcast, pues bueno, sí, una emisión de radio. Primero hice yo unas grabaciones, hice 3 episodios. El primero que hice, lo recuerdo muy bien, fue sobre el mariachi. Algunas canciones que yo conocía y algunas canciones que fui conociendo las metí en ese primer episodio, en ese primer programa, y empecé a hablar un poco sobre la historia del mariachi. Después invité a un amigo que se llama Víctor. Él accedió, muy contento, muy feliz, y comenzamos esta aventura llamada Vías Sonoras, en la que, déjame te platico, empecé a invitar a compañeros de la FES Zacatlán, y ellos tenían diferentes temáticas que dominaban, que les gustaban, y con esa intención de que me hablaran sobre lo que les apasionaba, buscábamos canciones, música que tuviese que ver con el tema, y ellos amablemente accedieron y empezamos a platicar acerca de un montón de temas, sobre tatuajes, sobre jazz, sobre comida, sobre fotografía, sobre algunos músicos. Entonces empezamos ahí a hacer varios episodios, los cuales eran muy padres, muy bonitos. Incluso hasta llegamos a invitar a algunos profesores. Saludos a todos ellos si nos escuchan. Y empezamos así. Al momento de hacer este formato, de hacer podcast, de hacer música, bueno, más bien de poner música, era cuando podíamos poner música, cuando los derechos de autor no había tantos problemas como ahorita. Al mismo tiempo buscaba hacer un pequeño archivo sonoro, una memoria sonora de cómo éramos nosotros, qué pensábamos, cómo sonábamos, qué era lo que nos gustaba en aquella época y que seguramente nos sigue gustando ahorita. Entonces eso comenzó en el año 2013 y después hubo una pausa ahí muy 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 grande hasta que volvimos a retomar el proyecto el año pasado. Y así es como comienza Vías Sonoras. Bueno, pues realmente ya tiene un rato, y a mí me parece muy interesante esta cuestión que mencionas acerca de crear un archivo sonoro, porque realmente pues es parte de una memoria histórica personal y que finalmente pues con el paso del tiempo se vuelve una cosa colectiva. Entonces eso me gusta mucho, y yo recuerdo que cuando empezaron pues sí, pues el hecho de que ligaran temas musicales con temas digamos cotidianos, porque pues es algo muy real. La música siempre va a estar inmersa y siempre va a haber música para cada ocasión, ¿no? Empezando desde tal vez lo emocional, ¿no? Tal vez lo colectivo, el momento de la vida en el que te encuentras. La verdad es que se me hace muy, muy interesante. Sí, es bastante chévere, nos la pasamos muy bien. Grabamos cerca de un año y presentábamos cada semana un episodio nuevo. Entonces era muy divertido hacer los episodios, porque aparte pues éramos prácticamente éramos itinerantes, andábamos de lugar en lugar grabando. Entonces podíamos grabar al aire libre como en la casa de alguien. Entonces fue muy divertida esa etapa. Y ahí fue cuando comenzó Vías Sonoras. Cuéntame, Elizabeth, ¿qué tenemos para la nueva etapa? Bueno, para la nueva etapa lo que me quedó muy claro es que había que darle una estructura diferente. Déjenme contarles que, como les mencionaba hace un ratito, yo inicié siendo groupie de Vías Sonoras. Me gustaba mucho lo que compartían y sobre todo me llamó mucho la atención. O sea, digamos, seguía la página así por Facebook y decía a ver qué están haciendo, y de pronto veía sus listas, y llegó un punto en el que publicaste este documental acerca de la chirimía y me encantó porque me hizo mucho clic con lo que a mí me gusta, que digamos es salir a ver
las fiestas o las danzas tradicionales, y ese video lo tenían todos. Si pueden entrar a la página de Vías Sonoras, véanlo, y de verdad es un trabajo muy muy bien hecho. Entonces, más bien tuve la suerte o la fortuna de que Hugo me contactara el año pasado para participar, para colaborar en Vías Sonoras, y bueno, yo acepté encantada. Entonces juntos decidimos darle, digamos, una nueva estructura a la página, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, estamos difundiendo la cultura sonora, ¿no? La música a través de, pues, las redes sociales, ¿no? Ustedes nos han visto, bueno, si no han tenido la oportunidad, estamos en Facebook, estamos compartiendo mucho contenido referente, digamos, a esta cultura sonora. Entonces, bueno, nos hemos dedicado a publicar, digamos, a hacer una entrega todos los días, o por lo menos todos los días, acerca de las secciones que estamos alimentando, como es Realidades Sonoras. Ya les vamos a hablar un poquito más adelante de qué se tratan, un prehispánico sonoro, un danzando sonoridades. Digamos que empezamos una construcción para poder hacernos un medio, digamos, de difusión y de divulgación de esta cultura sonora, a su vez convertirnos tal vez en un medio de consulta para estas manifestaciones. Así es, efectivamente, eso es lo que estamos haciendo en esta nueva etapa. La verdad, muy agradecido de que hayas aceptado entrar a este proyecto, porque también, déjenme les cuento, bueno, Elizabeth es una gran persona y aparte sabe muchísimo de música, su especialidad es la danza. Entonces, al momento de estar buscando a alguien que tenga estas pasiones, estos intereses por la música, entonces, pues bueno, dije, ella es muy afín a esto, le voy a escribir, le voy a decir si está interesada, y ella pues amablemente aceptó, y hemos estado en esta nueva etapa, pues bueno, difundiendo distintos tópicos que van relacionados con la sonoridad y que van relacionados con la música y la danza. Y a eso voy, Elizabeth. A mí me gustaría saber, y yo creo que toda la gente que nos está escuchando desean saber acerca de cómo fueron tus primeros acercamientos a la danza, cómo comenzaste, pues todo lo que tiene que ver con la danza. Cuéntanos. Hace muchos años, bueno, pues sí, realmente hace muchos años, yo tengo muy presente el primer contacto que tuve con la danza, y recuerdo que estaba chiquitita, o sea, todavía pasaban las comparsas de los carnavales por aquí, por Culhuacán. Digo, ahorita ya estoy un poquito más lejos de ahí, o ya no he ido en época de carnaval, pero recuerdo que mi mamá me llevaba a ver a los chinelos. Entonces yo recuerdo que eso fue demasiado impactante, o sea, digamos, era muy pequeña y me encantaba ver los colores de los trajes, las máscaras sobre todo, la forma en que bailaban, la música que estaban bailando. Para mí es una imagen que se ha quedado muy grabada, y de hecho puedo decir que ese primer contacto que tuve fue lo que me llevó a una búsqueda así muy grande, porque de verdad me hizo cuestionarme muchas cosas. Entonces, digamos que de ahí eso me llevó, digamos, a estudiar danza folclórica, porque yo pensaba, a ver, en ese tiempo, ¿no? O sea, de niña, ¿quiénes son y por qué tienen esos trajes? Y es muy colorido y es muy alegre, y me gusta cómo se mueven, y me gusta cómo van en grupo. Y bueno, eso, digamos, quedó ahí, y pues siempre estuve muy, digamos que me atrajo mucho la música tradicional. Entonces, bueno, ya fui creciendo, me metieron, digamos, a clases de danza, estuve, pues por ahí tomando algunas clases, algunos cursos, entré a la FES Acatlán, y pues ahí estuve indagando un poco más sobre cosas que me interesaban, pero no llegué a profundizar del todo. Entonces empecé a estudiar la licenciatura en danza folclórica en la Escuela Nacional de Danza Folclórica, y ahí encontré, digamos, muchas respuestas a cosas que yo me había cuestionado todo el tiempo en torno a la danza, sobre todo las danzas tradicionales, que es lo que más me llamó siempre. Entonces, bueno, empecé, digamos, una pequeña vida en la danza, y me llenó, ¿no? O sea, fue lo que me llenó. Entré a la Nacional de Danza Folclórica, entré ahí a la compañía de danza folclórica Soy México, de la que formo parte ahorita. Primero entré como bailarina, y ahorita ya estoy dando clases ahí. Entonces, digamos que empecé un camino muy bonito en la danza, en el que descubrí muchas facetas, ¿no? Digamos, ahorita como ejecutante, entré a un grupo de mariachi tradicional llamado Fandangueros, y pues ahí también me encontré, ¿no? Me encontré mucho en estos sonidos del mariachi tradicional del occidente, y pues ahí tuve
he tenido la oportunidad de hacer algunas grabaciones para el acervo de la Fonoteca Nacional, para participar en coloquios con Jesús Jáuregui, pues en los encuentros de mariachi tradicional. Entonces, digamos que lo que he hecho he enfocado hacia la ejecución y hacia la investigación, ¿no? O sea, con la compañía de danza, bueno, y a la docencia. Con la compañía de danza he tenido la oportunidad de salir pues ahí a algunos lugares, ¿no? A bailar, a teatros como el Esperanza Iris, al Festival de Vida y Muerte de Xcaret, en el estudio A de Limer. O sea, he tenido, digamos, varias experiencias que han reforzado este amor por la danza y por la música, y pues obviamente que se han convertido en un proyecto de vida, y pues ahorita se han venido a conjugar en vías sonoras, ¿no? Que finalmente es poner, pues sí, es juntar toda, digamos, esta experiencia que he tenido y darle un sentido, o sea, es darle un sentido e ir compartiendo las cosas que me gusta hacer, como la investigación, como la ejecución, como es todo este tipo de cosas que he venido haciendo, es más bien estructurarlo, compactarlo y compartirlo con la gente, compartirlo contigo, ¿no? En un primer momento, porque es lo que hemos venido haciendo. Es fantástico saber cómo empezaste pues desde pequeña con este interés, con esta pregunta, con esta incógnita, que a veces cuando ya estamos un poco mayores o ya somos más grandes, pues se nos olvida, ¿no? Hacernos ese tipo de preguntas, y qué onda con esto, y qué sucede con el otro, y eso es bien padre, cómo empezaste a interesarte, o cómo fueron tus primeros acercamientos, sobre todo porque nos hablas de algo que yo creo que es de suma importancia en la ciudad, y que está ligado con un poquito con lo de la chirimía, con este trabajo que presentamos ahí en Vías Sonoras. Es como dentro de la Ciudad de México todavía están estos pequeños huequitos, o no sé, no huecos, sino más bien cómo están todavía estos lugares que mantienen ciertas tradiciones, que estas tradiciones pues ya tienen algunos 150 años, quizás un poquito más, y que siguen, a pesar de la urbanización de la ciudad, pues siguen ahí tratando de sobrevivir, y eso es bien interesante. Hay que ir a Culhuacán. Sí, así es algo que está vivo, ¿no? Y no podemos tenerlo ahí como un objeto ahí guardado, sino pues en medida de lo posible salir y empaparse, ¿no? De estas cosas. Tenemos 3 secciones que hemos estado constantemente utilizando, publicando, investigando en Vías Sonoras, y son las que afortunadamente han gustado a ustedes y a muchas personas, y son 3 secciones principales. Tenemos la de los lunes, que es Realidades Sonoras, tenemos la de los martes, que es Prehispánico Sonoro, y tenemos la de los miércoles, que es la de Danzando las Sonoridades. Danzando las Sonoridades obviamente está a cargo de Elizabeth. Elizabeth, cuéntanos qué onda, qué hemos estado viendo, qué hemos estado leyendo, qué hemos estado escuchando en Danzando las Sonoridades. Bien, bueno, como hemos venido mencionando, Danzando Sonoridades nace como parte de esta nueva estructura que empezamos a planear el año pasado, y es un espacio que surge de la necesidad de hacer visible la importancia de la danza en México y de su relación, por supuesto, con la música, o sea, es decir, de la mano de los paisajes sonoros y de las creaciones musicales encontramos las manifestaciones dancísticas que pues obviamente van a dar una identidad a un entorno social, o al entorno social donde se desarrollan, es decir, siempre van a estar amalgamados, porque como veníamos diciendo, siempre va a haber música para cada ocasión, y desde luego danza, son elementos que abrazan a los entornos sociales, ya sean festivos o rituales, ¿no? Sin dejar de lado las producciones escénicas en cuanto a la danza. Entonces, bueno, en este espacio busco compartir y transmitir el significado y el sentido que le he dado a la danza desde el primer contacto que tuve con ella. Y bueno, lo que he intentado lo que he hecho es mostrarla a partir de 3 ejes principales, que el primerito es ver la danza como un suceso. Entonces, bueno, pienso que la danza es parte de la vida porque transforma todo lo que se encuentra a su alrededor, ya sea de una forma o superficial o íntima. O sea, ya sea que tú conectes con la persona que está ejecutando, más que trazos coreográficos o más que líneas del cuerpo, hay un cambio en la energía entre el espectador, vamos a llamarlo así, y el ejecutante. Sí o sí, el ejecutante va a transmitir
un mensaje, que parecieran conceptos tal vez abstractos, aislados, pero siempre va a haber una conexión y siempre va a haber un cambio, ¿no? La danza se apropia del espacio y va a resignificar siempre el tiempo, y eso muy probablemente va a crear un cambio en el entorno, ¿no? O sea, lo podemos ver desde lo que nos provoca cuando vemos a alguien bailando, no sé, en la calle, ¿no? Que estás bailando y están tal vez las clases de danzón, y sin querer quedas y te pasas, o sea, te quedas viendo y algo genera en ti, ¿no? Ya sea que te guste la música que están bailando, ya sea que te guste cómo se mueven, pero te llevas algo nuevo siempre. Entonces también, o sea, se trata de la danza como suceso y ver cuál es la concepción tal vez del cuerpo que tenemos y la relación con la musicalidad. El otro eje es la danza como un archivo histórico. O sea, siempre he creído que la danza es historia porque rinde un testimonio de nuestro paso por el mundo. O sea, el cuerpo se convierte en un archivo que va a ser transformado a partir de sus propias circunstancias, de su contexto, y bueno, esto se va a ver reflejado siempre que se tenga la intención de crear frases de movimientos, desde la más sencilla hasta la más compleja. Y bueno, aquí también se han mostrado, digamos, los cambios que ha tenido el cuerpo y cuáles son los cambios que tenemos de acuerdo a nuestro contexto histórico, las formas de movernos y las formas de dirigir nuestro cuerpo, digamos, hacia ese fin, el de danzar. Y por último está el eje de las danzas tradicionales o las danzas, digamos, festivas. Aquí parto desde un punto de que la danza se vuelve plegaria, se vuelve ritual, se vuelve magia y sobre todo es comunidad, ¿no? Entonces basta con ver cuántas danzas tradicionales tenemos en el país y pues cada elemento que poseen, que en su mayoría tienen un significado, ¿no? Muy profundo. Algunos elementos que tienen las danzas realmente son porque sí, algunos, pero muchos tienen significados que buscan conectar con una fuerza ya sea superior o interna, ¿no? O sea, hay una alquimia siempre entre cuerpo y música, y lo digo por esta combinación o como un ejemplo, ¿no? O sea, la danza, la combinación entre el sonido de los tenabaris del danzante de pascolas mediante la percusión de los pies y la música que lo acompaña, ¿no? El arpa en este caso, o el sonido de la sonaja en las danzas de quetzales o de guaguas que se acompañan igual con la percusión de los pies más el sonido de la flauta, o los cascabeles en la danza de cúrpites provocados por el zapateado y combinados con las orquestas, o simplemente el zapateado que se hace en la tarima, y así me podría seguir con un montón de ejemplos, pero mejor se los voy mostrando en la página de Facebook. Y finalmente pues la danza, cómo se apropia la danza de espacios, ya sea en un escenario viéndolo como una caja negra, o un escenario, digamos, que se hace mediante la danza, la apropiación de un espacio. Entonces, bueno, lo que de eso se trata Danzando Sonoridades, de mostrar la importancia de la danza a partir de esos ejes. La forma en que lo he estado venido compartiendo es a través de archivos de video y de foto, muchos o la mayoría que son propios, que he tenido la oportunidad de, a lo largo pues digamos de este tiempo, de recabar o de grabar de lugares a los que he tenido la oportunidad de ir, donde originalmente se hacen las danzas, y también de algunos trabajos del Festival de Danzas Tradicionales de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, que vienen de largos procesos de investigación y de tal vez de pequeñas investigaciones que he realizado, de cosas que he visto y que me ha gustado compartir. Entonces prácticamente es eso, fotos, videos, archivos de audio que van encaminados hacia esta investigación, ¿no? Dancística, y que arrojan pequeños datos sobre cuál es esta danza o cómo ha cambiado esta danza o cuál es esta máscara o de pronto un video. Y pues próximamente esperamos hacer producciones o pequeños documentales en torno a estas danzas. Perfecto, muy bien explicado lo que estás haciendo en Danzando las Sonoridades, sobre todo que hay digamos, hay gente interesada que busca este tipo de publicaciones, pero también hay gente que llega casualmente y le llama la atención que lo que hemos estado publicando, y eso también está padre, ¿no? No solo pensar en los que ya tienen conocimiento de la danza o ya tienen idea de ciertas danzas, sino que también acercar este tipo de documentación, este tipo de
información a personas que tal vez se empiecen a interesar en ciertas danzas a partir de una publicación en Facebook. Eso es bastante valioso y qué bueno que estás compartiendo todo este tipo de cosas para que la comunidad en Vías Sonoras pues crezca y tenga acceso a este tipo de información que me parece que es muy valiosa, sin importar si eres o no eres amante de la danza, ¿no? Yo creo que ahí puede estar el perfecto flechazo para que existan pues gente apasionada, gente que quizás quiera estudiar acerca de la danza o gente que simplemente ama la música y ama la danza como nosotros lo hacemos. Así es, pues sí, gracias. Eso es muy, muy, muy bonito. Y pues sí, esperemos que funcione, como bien mencionas, como un primer acercamiento, como este flechazo, ¿no? Hacia la danza y hacia la música. Y ahora, Hugo, me gustaría preguntarte, pues, ¿qué onda con tu primer acercamiento con la música? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te apasiona tanto? Cuéntanos. Yo creo que el amor por la música comenzó en casa. Mis padres no son músicos, ni nadie de mi familia es músico, pero ni yo lo soy, yo tampoco soy músico, pero bueno, yo de pequeño pues escuchaba infinidad de canciones dentro de casa, ¿no? O sea, mi papá tenía la fascinación por la música y entonces pues siempre se escuchaba música, siempre. Mis hermanos mayores pues bueno, siempre escuchaban música, ¿no? Entonces podíamos escuchar algo desde rock and roll hasta algo bien tropicaloso, entonces siempre la música era muy versátil dentro de casa y cuando voy adquiriendo como conciencia pues me doy cuenta que esa misma pasión por la música pues la tengo yo, me la inyectan de alguna manera. Entonces cuando soy adolescente empiezo a consumir música, mucha música de mucho tipo y también me doy cuenta de que pues me gustaría realmente tocar un instrumento, ¿no? Yo creo que como todos empezamos con la guitarra y pues ahí hice unos pininos, aprendí algunas canciones, después tuve que dejar la guitarra, pero tomé un instrumento, el trombón, en el cual pues bueno, estuve ahí pues, tocando, aprendiendo mucho, pues no sé, yo creo que estuve tocando trombón como unos 5 años más o menos aproximadamente. Estuve cerca de 2 años en la Orquesta Juvenil de Tlalpan. Ahí fue también un momento de ruptura para mí porque viniendo de una colonia popular, de repente pues escuchas todo tipo de música, pero a veces es complicado escuchar como música orquestal, ¿no? Como a Debussy y a todo este tipo de clásicos. Pues ahí fue una de las rupturas musicales que yo tuve que me marcó toda la vida, ¿no? No solo por la disciplina musical que había que ejercer ahí. Obviamente pues las partituras se adecúan para que jóvenes la puedan ejecutar, pero pues bueno, ahí implica un poco de disciplina, implica estudiar, implica conocer al autor de cierta obra, implica pues mucho, ¿no? Y entonces ese primer acercamiento ya con algo que no estaba acostumbrado, algo que no estaba en mi entorno, pues a mí me vino y me dio un golpe en la cabeza y me dijo, esto es música, ¿no? O sea, no es porque sea mejor, sino esto es otro tipo de música. Y entonces, pues bueno, pues seguí. Después tuve 2 grandes maestros, uno de ellos es Sibila de Villa, es saxofonista, y otro es Fernando Briones, baterista. Ellos son yaceros totalmente, y entonces ahí vino otro punto de quiebre en mi vida, porque me empezaron a mostrar pues todo lo que tenía que ver con esa música del jazz, y fue para mí impactante, ¿no? Con esas nociones ya que voy aprendiendo en aquella época, solo que yo aprendí a tocar el trombón, o cuando ya empecé a estudiar en serio, pues ya lo empecé a estudiar como un poco mayor, como 17, 18 años, 19. Cuando intento hacer mi examen a la UNAM, a la Facultad de Música, pues bueno, estoy compitiendo con chavillos de 12, 13 años y que aparte tocaban extraordinariamente bien. Ahí también fue un golpe para mí, emocional, porque pues había gente que venía de estados, ¿no? De Estado de México, por ejemplo, de Texcoco. Me acuerdo de un chavillo de 13 años que tocaba el trombón increíble y era de Texcoco. Conocí a otros muchachillos de ahí de Michoacán, de Guadalajara, y ya traían todo un conocimiento musical enorme. Y pues no logro quedarme, pero me quedo con todas esas experiencias
con todas esas experiencias, con ese conocimiento de la música tradicional que me empezaba a llamar la atención ya, por conocer a gente que no era de la ciudad y que traía un bagaje musical muy muy distinto al que había ido aprendiendo, y eso me apasionó demasiado. Eso hizo que pues volteara la historia, ¿no? Dije, a lo mejor por ahí no me metí a musicología, no sé por qué, la verdad, no entiendo, pero me metí a la historia. Y en la historia lo que intenté fue trasladar todas estas inquietudes que tenía musicales, pues bueno, ahí hacia la historia, ¿no? Hacia la licenciatura en historia. Obviamente, pues bueno, hay cosas que se podían hacer, hay otras cosas que no se podían hacer. La historia pues me dio una amplitud enorme de las sociedades, y obviamente pues ya con el interés de la música y con lo que había aprendido, pues bueno, intenté compaginar todo esto. Una vez que ya estoy en la facultad es cuando viene la inquietud, ¿no? De hacer vías sonoras, pensando también en la música, ¿no? Como tal, todos los géneros que habían en vías sonoras, de ahí viene el nombre, vías sonoras, porque la intención era presentar música que conviviese, música de todo tipo de género en un solo espacio. Algo complicado, muy posmodernista, porque pues a veces hay música que, o sea, es infinita, ¿no? La música es sumamente infinita, y compaginarla en un solo lado pues resulta ser complicado. Pero en aquella época, cuando empezó Vías Sonoras, pues bueno, era como también, ¿no? O sea, hacer este acervo de audio, esta memoria auditiva de los compañeros, de nosotros, pero también era como escuchar más música, ¿no? Llega un momento, no sé si te pasa a ti, Elizabeth, que llega un momento en que uno prácticamente devora todo lo que te pone en musical, es quiero saber más, quiero, ¿no? O sea, uno se va a los extremos, ¿no? O sea, también como seguir en esta búsqueda, seguir explorando la música, que eso para mí ha sido muy importante. Entonces, pues desde pequeño tuve esa inquietud. Yo creo que muchos, ¿no? O sea, en casa, yo creo que muchas personas en casa pues tenían esta cultura musical de escuchar la música del momento, de escuchar cosas más viejitas, ¿no? De escuchar que llegaba el primo, ¿no? Y te prestaba una cinta o un CD, ¿no? Y era una música muy distinta. O algunos amigos, me acuerdo mucho que yo conocía al Tri por unos amigos cuando iba en la primaria. Yo no conocía al Tri, por ejemplo, y una vez que escuché ese cassette fue como wow, o sea, me voló la cabeza. De hecho sigue siendo uno de mis discos favoritos del Tri. Se llama, bueno, es un en vivo en el Hollywood Palladium, y ha sido como, ¿no? Como ciertos géneros y ciertas bandas han venido como a cambiar todo lo que tenía en mente y todo lo que tenía de la música. Y obviamente pues sigo aprendiendo un montón, porque yo creo y considero que la mejor forma de escuchar música es cuando un amigo o alguien, ¿no? te acerca un disco y te dice, mira, escúchate esto, a ver qué te parece. Y yo creo que ahí es donde la música hace la diferencia, marca vidas, yo creo, y es así como empecé con todo esto de la música. Así es, estoy totalmente de acuerdo que la música que uno más atesora es la que te muestra un amigo. Siempre es algo que te ancla. Entonces, sí. Y me parece muy interesante este recorrido. Yo no conocía muchas cosas de las que estás hablando. Por ejemplo, yo no sabía esto de que estabas en la orquesta. Y me parece muy interesante y sobre todo increíble, o sea, la manera en que uno se va empapando, en este caso tú, en el que pues desde pequeño tuviste la necesidad de, o sea, con ese acercamiento a la música, tuviste la necesidad de seguir buscando y te llevó a la práctica y te llevó de un género a otro y te llevó, sí, a devorar, ¿no? Distintos géneros musicales y fue lo que finalmente te ha construido. Entonces eso se me hace muy, muy, muy bello, cómo uno se construye a partir de un impulso muy genuino que nace tal vez desde muy temprana edad y que va buscando y que se va construyendo y que le va dando un sentido a su vida y que este sentido se va compartiendo en este caso, en este proyecto que a mí me encanta, que es Vías Sonoras, ¿no? Entonces me parece fantástica la manera en que te fuiste empapando, no solamente de manera, pues sí, escuchando, sino también poniéndolo en práctica y encontrándote con otras personas, aunque fuera, digamos, muy, muy corto, ¿no? El tiempo, en este caso que mencionas cuando fuiste a hacer tu examen, que viste, digamos, otros mundos musicales que compartían el tuyo. Entonces eso se me hace muy, 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 muy bonito. Y bueno, también quiero aprovechar para preguntarte, ya que nos estás compartiendo esta gran pasión que tienes por la música y que también la compartes o la compaginas con esta pasión por la historia y por el mundo mesoamericano, ¿qué es Prehispánico Sonoro? ¿De qué va y cómo lo estás haciendo?
Bien, bueno, ahí es otra aventura bien padre. Porque una vez que ya caigo a la FES Acatlán en la licenciatura de historia, ya con acercamientos a la música tradicional, y gracias a esos amigos que conocí que venían de otros lugares de la República, pues ellos me vinieron a taladrar otra vez mi cerebro, ¿no? Y entonces a esos amiguitos, ojalá algún día los vuelva a ver, la verdad que me encantaría volverlos a ver. Ellos me empezaron como a inducir a esto de la música tradicional, ¿no? O sea, como empezar a escuchar son jarocho, son huasteco, música de viento de Oaxaca. Tenía un amigo ahí de Oaxaca, otro amigo de Michoacán que también era trombonista. Pues me empiezo a preguntar qué onda, ¿no? No es que no supiera de las personas o de los estados. Bueno, en realidad creo que en esa época no sabía demasiado. Sabía que estaba, ¿no? Pero no sabía qué onda con su música. Me empecé a dar cuenta, junto con la historia, bueno, ya estando en la licenciatura, pues bueno, que está Mesoamérica, y que eso ya lo sabía. Pero yo dije, bueno, a lo mejor muchas de las cosas, mucho de la música de México tiene que ver con esta raíz prehispanosa. Y sorpresa, pues no tiene nada que ver. En muchos sentidos no tiene nada que ver. Algunos, pues la lengua, ¿no? Que sigue ahí, se sigue utilizando, está viva, esas lenguas originarias. Me empiezo a apasionar mucho por Mesoamérica, demasiado. Y lo primero que hago es, obviamente, ya con esta noción y también con esta inquietud, es a ver qué onda con la sonoridad, qué onda con la música prehispanosa, existe, no existe, los clásicos temas, existe, no existe, qué pasa. Me empiezo a dar cuenta que pues hay cronistas como Fray Bernardino de Sahagún, como Durán, como Motolinía, que mencionan ciertos aspectos de la música. No son muy detallados, pero ahí hay unos pequeños foquitos, ¿no? Que nos alumbran un camino. Y luego me doy cuenta que, pues bueno, hay restos arqueológicos, ¿no? Piezas arqueológicas que tienen que ver con instrumentos o con figuras votivas de músicos. Y eso me empieza a atraer, me empieza a llamar mucho la atención. Al mismo tiempo me doy cuenta de que ya existen ciertos investigadores que están, ¿no? Desde años atrás, como desde los 70s, 80s, ¿no? Como Samuel Martí, Julio Estrada, por ejemplo. Empiezan a darnos, pues información de esta cultura sonora que hay en Mesoamérica. Y pues bueno, me empieza a gustar demasiado, empiezo a seguir leyendo libros, empiezo a seguir, buscando más información. Y cuando empezamos esta segunda etapa de Vías Sonoras, pues a mí se me ocurre tener una sección únicamente sobre los instrumentos y sobre estas figuras votivas que tienen que ver con músicos, y obviamente todo lo que tiene que ver con la sonoridad e instrumentos que se pueden considerar musicales de Mesoamérica. ¿Qué es lo que hago, no? Primero me doy cuenta de que hay muchas páginas de Facebook que tratan pues lo que tiene que ver con Mesoamérica, pero lo de la música o lo de la sonoridad, pues ahí lo tienen como hasta el último, ¿no? O sea, sí había una que otra publicación, y sigue habiendo ahí como al último, ¿no? Entonces yo dije, no, pues bueno, pues estaría padre que la gente se diera cuenta, o estaría padre compartir ese tipo de información, estas imágenes que hay sobre la actividad sonora en Mesoamérica, que es mucha, que es vasta. Si nosotros leemos a Durán, que es uno de los que hizo un libro completo sobre las fiestas de los mexicas, del posclásico, pues nos damos cuenta de que pues la sonoridad está ahí, ¿no? La musicalidad, la danza y la poesía incluso, pues están ahí conjugadas. Hay mucho. Obviamente que pues llega a ser complicado porque no tenemos un registro sonoro de aquella época, y tampoco hay una notación musical que nos ayude a comprender cómo era en su magnitud totalitaria la música y la sonoridad. Pero pues sí nos quedan estos instrumentos y sí nos quedan estas crónicas que nos ayudan a ir construyendo una posible respuesta. No vamos a tener la respuesta, o al menos los investigadores no van a tener una respuesta contundente a ciertos enigmas, pero siempre se va a tratar de dar una respuesta. Yo creo que eso es lo padre, lo rico, lo que te hace seguir como buscando, indagando, y lo que hace que nos interesemos. De eso va Prehispánico Sonoro. Algunas imágenes las tomamos de museos, algunas imágenes de algunos libros, algunas imágenes de algunas páginas que están por ahí, de páginas que se dedican a la venta de arte precolombino, que así le llaman. Y entonces uno está buscando ahí en la galería y te das cuenta que pues están en subastas muchos de estos artefactos y muchos de estas figuras votivas, y que pues bueno, cuestan un dineral, y que a veces los mexicanos, yo creo muchos no tendremos dinero para tener estas figuras, pero al menos ahí está, ¿no? O sea, presentarlos y que la comunidad de Vías Sonoras pues bueno, se acerque, se interese, y que hay mucho, me he dado cuenta que hay gente que pues sí nos escribe, ¿no? O no solo escribe, sino que también complementa información de la que ya estamos dando, y de eso va Prehispánico
prehispánico sonoro. Sí, esto que mencionas acerca de las piezas que están en subasta, o sea, parece más bien es hasta cierto punto inaccesible. Y también esta cuestión que mencionas acerca del mundo de prehispanoso, como le llamas, pues también a veces lo damos por sentado, como mencionabas. Pues sí, yo sabía que existe, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, esta sección a mí me encanta porque es abrirte una puerta a un mundo que como te digo, damos por sentado, pero realmente no conocemos, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho lo que compartes acerca de los instrumentos, porque yo lo veo como que se ha convertido en un pequeño museo de instrumentos prehispánicos, y ponerlo al alcance, digamos, de todos nosotros, se me hace de verdad muy valioso. Y yo te decía que, a colación de esto que estás diciendo, que hay gente que ha compartido la información y gente que ha complementado la información. Yo lo veo ahorita como el éxito pop así de la página, ¿no? Entonces veo que la gente le gusta, lo acepta, lo comparte, y eso habla pues del valor, del gran valor que tiene esta sección. Sí, es que la raíz mesoamericana, yo creo que a muchos mexicanos les apasiona, y sobre todo como encontrarse este tipo de información, pues viene a ellos a complementar pues todo. Primero, saciar su curiosidad y tal vez complementar esa curiosidad que ya están tratando de mitigar con información de muchos lados. O sea, no somos los únicos, aportamos, ¿no? Lo que buscamos es aportar, no ser los únicos en esto, sino porque hay muchas páginas que se dedican a la difusión de la música de diferentes géneros. Nosotros lo que buscamos es precisamente eso, ¿no? Aportar nuestro granito de arena para que pues la musicalidad, la música, pues esté presente en las redes sociales. Y bien, vamos a seguir platicando, porque tenemos otra sección bien padre, bien bonita, que a mí en lo personal también me agrada demasiado, y que en esta sección, pues Elizabeth y yo hemos estado nutriendo. Lo hacemos de manera colectiva, o sea, Vías Sonoras es colectivo, pero a esta sección pues sí, la vamos construyendo los dos al mismo tiempo. Elizabeth, ¿nos podrías comentar un poquito acerca de qué va estas realidades sonoras? Bien, pues rápidamente, realidades sonoras, aquí nos hemos dedicado a ver cómo se ha transformado la música, y yo no lo encasillaría o no lo dejaría tanto en la música, pero bueno, a través del tiempo, cómo ha pasado, cómo ha transcurrido, y también cómo han cambiado los paisajes sonoros a lo largo de todos estos años. Entonces, bueno, esto lo hemos hecho a través de fotos, ¿no? De que hemos compartido, que de pronto Hugo ha compartido acerca de cómo eran los músicos en los años 20, ¿no? O de pronto cómo eran las fiestas en los salones, igual a principios de los 30. Entonces es contraponer cómo ha cambiado esta sonoridad o esta cultura sonora a través del tiempo, y también en la actualidad. O sea, por ejemplo, el año pasado yo me acuerdo que pues con esta situación de la pandemia salieron muchísimos músicos a tocar por aquí, ¿no? Y yo también, o sea, creo que por muchos lados salieron muchos músicos itinerantes, y eso te daba un testimonio de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces es poner así de manifiesto a través de la sonoridad cómo han ido cambiando, digamos, los contextos y las situaciones. ¿Tú qué nos puedes decir, Hugo? Para seguir añadiendo a lo que ya bien mencionaste, pues también en Vías Sonoras hemos tratado como de hacer un pequeño acervo sonoro de distintos puntos de la ciudad y presentarlos, ¿no? Para que haya una memoria sonora, sobre todo de ciertos momentos, y que nos demos cuenta cómo la sonoridad está inmersa en nuestra vida cotidiana. Hemos presentado, pues bueno, algunos como archivitos, ¿no? Sonoros de estos lugares, en comparación, por ejemplo, lo del afilador, ¿no? Que yo cuando era niño pues lo escuchaba y siempre creí que era único de México, hasta que descubrí que no, sorpresa, ¿no? En toda Hispanoamérica se utiliza eso. Hay quienes creen que en todo el mundo, todos los afiladores del mundo prácticamente utilizan esta pequeña flautita de pan, que es de plástico, y van, ese es el sonido típico. Hemos tratado de hacer esa dinámica, esas realidades sonoras de ciertos momentos donde la sonoridad es la protagonista.
Así es, pues como hemos venido mencionando, digo, ahorita ya es un poco más sencillo poder quedarnos con esos archivos o poder generar estos archivos que se van a quedar, digamos, en unos 50 años, justamente como parte de un acervo y como un medio en el que alguien va a poder consultar, así sonaba tal agrupación, o así se hacía la música en la calle, o así se hacía esto, o en este punto sonaba así la ciudad, ¿no? Entonces esperemos y vayamos alimentando este pequeño gran acervo que estamos haciendo. Ha llegado el momento de concluir. ¿Cómo te la pasaste, Elizabeth? Cuéntanos. Me la pasé muy bien haciendo todo este viaje sonoro, todo este viaje a través de la memoria y todo, y sobre todo en compartir ya de una forma más concreta lo que hemos estado haciendo y lo que pretendemos. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Si les gusta, compartan los contenidos que les estamos entregando. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, Hugo, y pues muchas gracias a todos. A mí solo me queda más que agradecerles por escucharnos, por seguir la página. En Twitter nos pueden encontrar como @vías_sonoras, en Facebook como Vías Sonoras, Instagram nos pueden encontrar como vías_sonoras. Un gustazo estar contigo, Elizabeth. Gustazo hacer este primer episodio. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego.